Si hay un tema que me fascina sobre La Habana y de que no he podido leer todo lo que quisiera, incluso no he podido leer ni lo poco que haya escrito sobre eso. Solamente Enrique Cirules en Cuba, con el imperio de La Habana, la mafia en La Habana, y algunos relatos que últimamente aparecieron de Luis Báez, un periodista ya desaparecido físicamente también, sobre algunas cuestiones de la mafia en el Hotel Nacional. Excepto eso, se ha escrito muy poco de la mafia en Cuba, un tema que me parece fascinante y que tiene muchísima tela por donde cortar. Cirules, Enrique Cirules, sí, repito, fue el que más le dedicó tiempo a eso. Y desde los orígenes hasta que triunfa la revolución y tiene que irse la mafia, lógicamente, de Cuba. Estoy hablando de mafia en el término más claro y más completo de la palabra. Estoy hablando de la mafia siciliana o de la mafia de Chicago metida en Cuba haciendo lo que le daba la gana, campeando por su respeto. Ahora, ¿cuándo empieza ese fenómeno de la presencia y el dominio de la mafia en Cuba, el dominio del narcotráfico, del crimen organizado, del negocio y de las llamadas empresas tapaderas para lavar el dinero del narcotráfico y del crimen organizado? Empieza con Batista. Inmediatamente que Batista da aquel primer golpe de Estado el 4 de septiembre del 33 al hijo de Carlos Manuel de Céspedes, colocado allí por el gobierno de los Estados Unidos en la presidencia de la República de Cuba, se convierte en un foco de atención de los Estados Unidos. Todo el mundo en aquel país advirtió, los más interesados, en que era el hombre que iba a garantizar los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en Cuba. Y ese primer gobierno que tuvo, el llamado gobierno de los 100 días, con Grau como presidente, con secretario de gobierno que tenía a Antonio Guitera, lo convierten en un hombre duro, en un militar duro, un hombre que de sargento se coloca a los grados de coronel, que eran los más altos que tenía un oficial en Cuba, porque los de coronel, los de general los instaura el propio Batista después, en la década del 40. En ese momento, Batista empieza a darle entrada a la mafia norteamericana y siciliana en Cuba, que eran los mismos. Algunos con apellidos italianos, pero que vivían en Estados Unidos. ¿Cuándo viene el momento de consolidación? Ya en la década del 40, cuando Batista es presidente del 40 al 44. Ese es el año que empieza la consolidación de la mafia en Cuba, paralelo a la militarización excesiva del ejército y a las prebendas que le dio Batista al ejército. ¿Y cuándo viene el momento de esplendor? Cuando Batista da el golpe de Estado en el año 52. Ahí es cuando empieza a formarse el llamado Imperio de La Habana. No hubo fuera de Estados Unidos, en América, un lugar como La Habana para que campeara por su respeto a la mafia. Incluso alguno de esos grandes notables, Lucky Luciano me parece, fue el que dijo que hemos construido un imperio en La Habana. Si Batista no puede sostenerlo, lo trasladaríamos dolorosamente a otro lugar. La mafia en Cuba llegó a tener tal poder sobre las empresas farmacéuticas, sobre las cadenas hoteleras, sobre la red de casinos y salas de juego en Cuba. Solamente Batista, fíjense si había compromiso de la mafia con Batista, que fumaban tabacos de los buenos con él en el Palacio Presidencial durante horas los grandes capos de la mafia, que Batista recopilaba. O sea, la mafia le llevaba como promedio a Batista todos los meses a Palacio 1.28 millones. Como promedio, a veces le llevaba más y a veces le llevaba menos. No por gusto. Batista, cuando se fue de Cuba huyendo el 1 de enero del 59, era el hombre más rico de este país. No por gusto, lo era sencillamente porque, entre otras cosas, casi el 40% del dinero que generaba para sus ganancias provenían de la mafia. Fíjense ustedes, si la mafia tenía poder en Cuba, que en el año 58, el 31 de diciembre del año 58, en Cuba, 5 accionistas de la mafia en Cuba, 5 de ellos, tenían 3.011 contratos o licencias urbanísticas, farmacéuticas, hoteleras de negocio en Cuba. 5 hombres
tenían 3.011 licencias para hacer lo que les pareciera. En una ocasión hubo un juicio donde hubo 69 entre capos mafiosos y sus lugartenientes y seguidores, 69 implicados en un proceso judicial. Y Santos Traficante, uno de los grandes de esos mafiosos en Cuba, envió una nota al tribunal y dijo: si alguno de ellos es condenado, con lo más mínimo que se le condene a alguno de los 69, todos los que tuvieron que ver directamente o indirectamente con esa sanción, va a ver cómo de 6 años en adelante y hasta 20 generaciones para adelante le voy a estar matando gente. Fíjense ustedes qué nivel de agresividad. Un hombre que además lo cumplía. Además está decir que al otro día estaban los 69 en la calle. Pero déjenme decirle que en una ocasión alguien echó para adelante a uno de los lugartenientes de Santos Traficante y prometió que lo mataba. Cuando el hombre saliera de la cárcel, su amigo, pero ya cuando salió, el otro hombre por determinada razón había muerto y sencillamente volaron su tumba, la volaron, la hicieron explosionar en el cementerio de Colón. No perdonaban ni muertos. Pero les digo más, en el año 46 en Cuba se hizo, yo no sé cómo decirle a eso, era una reunión, pero yo no sé si era un festival, yo no sé qué cosa era. En el año 46, del 22 de diciembre al 26 del año 46, se hizo una reunión con más de 500 capos, los más grandes capos mafiosos de la historia de la humanidad. En ese momento estaban en La Habana. 2 hoteles, el Plaza y el Nacional, fueron desalojados todos los que estaban hospedados ahí en esos días. Se hospedaron nada más que mafiosos con sus respectivas familias. Todos los cabarets y todos los centros recreativos importantes y todas las mujeres bellas del Caribe, incluyendo Cuba, por supuesto, que era la sede, estaban en función de atender a los capos. Nunca se movió en Cuba. Yo lo comparo a veces cuando estaba leyendo estas notas, hasta con el concierto Paz sin Fronteras de Caballero. Qué manera de mover personas. Movieron una cantidad de escoltas como tal vez ni en la cumbre aquella de los no alineados en el 79, cuando se inició cuando se inauguró el Palacio de las Convenciones, hubo en Cuba. Es increíble la cantidad de gente que movilizaron. ¿Usted sabe quién fue el director artístico de aquellos espectáculos? Frank Sinatra, que no solo era cantante y un histriónico tremendo, era además el hijo mimado, el ahijado mimado de la mafia en Cuba, el dueño del Hotel Monte Carlo, que está donde está hoy la Marina Hemingway. Y era el hombre que lavaba el dinero de todos los negocios de farmacia y de todos los casinos en los cuales se vendía droga y estupefacientes en Cuba. Miren ustedes por dónde va eso. Pero además, muchos de ellos fueron después agresivos con la revolución, y al triunfo de la revolución incluso trataron de asesinar a los principales líderes, poniendo dinero en las principales operaciones que hacía el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, entre ellos la Operación Mangosta. Y algunos, como Higinio Díaz, cubano, jefe de la seguridad de todos los mafiosos que iban al Hotel Nacional, estuvieron implicados en la muerte de Kennedy. Hasta ahí llegaban los tentáculos de la mafia cubana. No por atractivo este tema hoy dejó de resultar una desgracia en el pasado. Todavía, gracias a Cirule, a Luis Báez y a otros investigadores que han recopilado mucha información, pero que no se ha publicado, sabemos hoy que muchas muertes de políticos cubanos implicados con el gobierno en actos sanguinarios, otros que no eran políticos, pero que tenían negocios y de alguna manera afectaban a la mafia, cientos de muertes por diferentes causas, incluyendo causas de matrimonios y de amores y dominio del negocio de la prostitución en Cuba, se debieron precisamente a las actitudes agresivas de la mafia. Mucho luto impuso la mafia en Cuba, aunque hoy parezca atractivo, y muchos de los cuentos que leemos y de las narraciones que hoy disfrutamos nos parezcan atractivas para el gusto del lector. Ahí está el caso de Meyer Lansky, un hombre súper agresivo, pero además un hombre fresco, que cuando triunfa la revolución el 1 de enero, con tremenda calma, sale del Hotel Plaza donde estaba, mientras su esposa lo esperaba en el Riviera, y va con su querida para la casa de otro capo en La Habana, cerca
de la casa que había sido del expresidente Ramón Grau San Martín. Ahí echó en una maleta 17 millones y los depositó. Esperó a que Fidel entrara a La Habana el 8 de enero y cuando vio cómo estaba el panorama, miren qué frescura, entonces fue que decidió irse. Y eso fue en el mismo enero. En marzo regresó a buscar la maleta y a la querida y ninguna de las dos aparecieron. Pero lo más notable de esto, repito, es la frescura del hombre de esperar que entrara Fidel a La Habana, a ver cómo estaba el panorama y después vengo cuando pueda a buscarme dinero. Así era la mafia de peligrosa, agresiva y de fresca. Bueno, con este tema terminamos un ciclo de programa sobre La Habana y además cerramos el programa Vericueto hasta que termine el periodo vacacional para empezar de nuevo en septiembre con otros temas que esperemos sea tan atractivos para ustedes. Ya por hoy yo los dejo, no sin antes prometerle que en septiembre vuelvo con otros temas y usted recuerde, si quiere hablar de alguno de ellos con otra persona, los escuchó aquí en Vericuetos. Hermosa dama, Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrará a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas, de andar